noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, esta noche el tema que nos trae a reunirnos es la trombocitopenia inmune primaria o primaria inmune. Sin más preámbulos, pues este va a ser el itinerario. Vamos a hablar un poquito de la historia, la fisiopatología, las definiciones y manifestaciones clínicas, algo de epidemiología, tratamiento y vamos a intentar hacer un abordaje como basado en la experiencia acerca del diagnóstico y tratamiento por un par de escenarios clínicos y las conclusiones. Entonces, como un dato anecdótico, iniciamos diciendo que no se trata de una púrpura. Antiguamente se denominó púrpura gracias a este tipo de algas que se llaman las pórfiras. Son algas de coloración violáceo o rojizo que dan un aspecto como de una especie de tela de coagulación o de un coágulo de fibrina. La característica que parece ser que les impresionaba daba la trombocitopenia como manifestación cutánea en las equimosis. Pero hoy por hoy sabemos que las lesiones purpúricas son lesiones vasculíticas levantadas que se pueden palpar y esto no es así para las equimosis ni para las petequias. Luego, el término púrpura ya está recogido y digamos que se El reserva volumen. solamente para las entidades reumatológicas. Un poco de historia, entonces vamos a hablar un poco de historia antigua y luego una historia que es un poco más reciente de la historia antigua. Pues antes los médicos éramos de todo, ¿no? Entonces poetas, unos grandes artistas muy completos. En 1735, Paul Werhoff es el primer médico que describe los corpúsculos plaquetarios, pero no como corpúsculos plaquetarios. Para él esto era como una especie de microorganismos que andaban flotando en la sangre de algunas pacientes o de algunos pacientes. En 1874, William Osler describe las plaquetas y dentro de su descripción, muy apesadumbrado porque para ese entonces solamente se había descrito el mecanismo fisiológico en el que estaban involucrados los leucocitos y los glóbulos rojos, él decía, hay una serie de corpúsculos muy pequeños a los que no les hemos podido atribuir una funcionalidad específica y sale como una, quieren hacer anotaciones, bueno. Eh, pues él muestra dentro de sus escritos cómo sus contemporáneos las llaman de diferentes formas, algunos las llaman globulinas, otros corpúsculos granulares, debris granular, masas granulares, hematoblastos e incluso platos sanguíneos. En 1881, uno de los contemporáneos del doctor William Moseley es el italiano Giulio Isocerro, un patólogo que logra establecer que las plaquetas tienen un papel fundamental en la hemostasia. Los patólogos siempre han sentado paradigmas en la fisiopatología de todas las circunstancias médicas. En 1889, George Hagen, que es uno de los padres de la hematología moderna, desarrolló un método, una especie de counter, un hemocitómetro y un hemoglobinómetro, y aparte de esto también un contador de plaquetas, y logró asociar este tipo de manifestaciones equimóticas y al parecer purpúricas, entre comillas, a los conteos plaquetarios bajos. En 1916, Paul Kasnelson, siendo estudiante aún, persuade a su docente de realizarle una esplenectomía a una paciente con trombocitopenia con un conteo de 2.000 plaquetas y posterior a la esplenectomía documenta el ascenso abrupto hasta 500.000 plaquetas. Entonces él es el que sienta el primer paradigma del tratamiento de la trombocitopenia y a más de 100 años después, aún hoy en día, la esplenectomía sigue siendo el tratamiento cuando se han agotado las otras opciones. En 1951, los doctores Harrington y Wallisworth en Nueva York desarrollan un experimento de aquellos médicos bastante curiosos en que piensan, bueno, esto está sucediendo algo alrededor del plasma de los pacientes, entonces vamos a inyectarnos este plasma, primero nosotros mismos vamos a ver qué sucede y luego vamos a generar un grupo de pacientes o de voluntarios que se quieran someter al mismo procedimiento y esto fue lo que encontraron al administrarse el plasma de los pacientes con PTI,
endovenoso encontraron un descenso abrupto de su conteo plaquetario en las primeras horas y posteriormente un ascenso hasta la normalización en los siguientes 8 días. También para la misma fecha, Maxwell Winthrop, el famoso doctor Winthrop de todos los textos de hematología, encuentra que los corticosteroides pueden ser una buena terapia de manejo para este tipo de pacientes. Lo sienta también como un paradigma. Entonces ya estamos hablando de tratamientos específicos, la esplenectomía, los corticosteroides. Más adelante, en 1981, Paul Limbach hace el primer uso exitoso de la inmunoglobulina G humana y se hace el experto en la terapia de anticuerpos, no solamente para enfermedades como la PTI, sino también para enfermedades reumatológicas. Ya sabemos que los anticuerpos monoclonales y los nuevos desarrollos de anticuerpos son el paradigma del tratamiento para este tipo de enfermedades. En 1984, James Bussell desarrolla la anti-D y nos habla acerca del tratamiento también con la inmunoglobulina anti-D, tratando de falsear la respuesta del, del macrófago y generando una especie de confusión para él, y entretenimiento con otro tipo de anticuerpo y de corpúsculo, que en este caso sería el eritrocito, más que la plaqueta para que los deje pasar. Se trata como de saturar el macrófago en otra vía. Ya para 2002 tenemos el artículo que es el artículo pues por excelencia, el clásico del doctor Douglas Innes y del doctor Víctor Blanchet, del New England Journal of Medicine, en donde pues encontramos como todo el paradigma de qué es la PTI, cuál es su fisiopatología y cuáles son sus modalidades de tratamiento. Aún hoy en día está vigente, con algunas modificaciones, por supuesto. Eh, y de ahí en adelante lo que se hicieron fue consensos internacionales, guías de tratamiento y actualización de dichas guías para intentar estandarizar el lenguaje y estandarizar las modalidades de tratamiento diferentes que en general no han escapado de lo que ya les he mencionado: esplenitomía, esteroides, inmunoglobulina, anti-D, y para el 2008, agonistas de los receptores de la trombopoyetina. La fisiopatología entonces tiene dos paradigmas. El primero es la disminución de la producción plaquetaria y el segundo el aumento de la destrucción de las mismas. La disminución de la producción, pues tenemos anticuerpos que van a ir dirigidos hacia la médula ósea sobre los megacariocitos, pero no solamente se trata como de disminuir la producción de megacariocitos, sino más bien la disminución de trombopoyesis. Lo que parece suceder es que se inhibe la maduración del megacariocito y no puede alcanzar a producir más las plaquetas. Entonces se reclutan muchos megacariocitos. De hecho, en la médula ósea podríamos tener un aumento en la cantidad de megacariocitos. Y ya para el aumento de la destrucción, parece que el desarrollo de autoanticuerpos plaquetarios se debe a que en un fenómeno de estrés que pudo haber sido una infección, por ejemplo, se revelan o se exponen criptantígenos que normalmente no deberían estar expuestos. Las glicoproteínas de las membranas plaquetarias deberían estar recubiertas por ácido ciálico, y la pérdida de este ácido ciálico hace que las proteínas queden denudadas y expuestas a que ingresen todas las inmunoglobulinas a generar una respuesta antígeno-anticuerpo. Las inmunoglobulinas, a su vez, tienen un receptor en la membrana del macrófago, que es el receptor para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Estos receptores pueden ser de tipo 1, 2 o 3, que se encuentran alrededor de la membrana macrofágica. Y las dianas favoritas para las plaquetas pues van a ser las glicoproteínas de membrana. En general, casi el 80% de anticuerpos están dirigidos contra la glucoproteína 2B3A, que genera todos los fenómenos de adhesión, con intermediación del factor de von Willebrand, y contra la glucoproteína 1B9, que interviene en los fenómenos de agregación plaquetaria con el intermediario siendo allí el fibrinógeno. El 25% de las otras glicoproteínas de membrana que pueden afectarse serán la glicoproteína 5, la 1A, 2A y la glicoproteína 4, pero pues también seguramente van a haber otro sinnúmero de antígenos plaquetarios que puedan ser diana. Pues además de todo este proceso, lo que sucede con el anticuerpo es que va a generar la activación de macrófagos y la activación del fenómeno de fagocitosis de las plaquetas con la posterior destrucción.
En la pulpa blanca del vaso se producen los anticuerpos y en la pulpa roja vamos a tener la fagocitosis. Pero además los macrófagos son células presentadoras de antígeno, entonces ellos tienen la capacidad de procesar estos antígenos plaquetarios y modular la respuesta de los linfocitos T, generando un desbalance de la respuesta TH1 versus TH2 y aumentando la respuesta por los T helper 1, haciendo que se produzcan cantidades ingentes y enormes de inmunoglobulinas que van a reclutar a su vez más macrófagos y más linfocitos B que van a ser productores de más inmunoglobulinas. Esta es la gráfica que nos propone el doctor Blanchet y el doctor Sines del New England Journal of Medicine, lo que les mencionaba, este es un clásico de la medicina. Entonces vemos acá como las glicoproteínas de membrana, la 1B9, la glicoproteína 2B3A, entonces acá tenemos las glicoproteínas que están siendo atacadas por los anticuerpos. Esta unión antígeno-anticuerpo va a generar una unión subsecuente al receptor de la membrana plaquetaria. Acá tenemos los receptores de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina y posteriormente va a haber una activación macrofágica, no solamente con el procesamiento de los antígenos, como les mencioné, por ser una célula presentadora de antígenos, sino también va a resultar esto en una cascada de segundos mensajeros dentro de las que se encuentra la tirosinquinasa del vaso, denominada SYK, que es una tirosinquinasa macrofágica específica que tiene una diana terapéutica reciente y que lo que hace es generar toda una serie de cambios en el citoesqueleto para que se pueda producir la fagocitosis. Acá tenemos la presentación antigénica sobre los linfocitos T y la producción de la respuesta T helper 1, reclutando a su vez clonas de linfocitos B que van a producir más anticuerpos y van a generar perpetuidad o un feedback positivo sobre el fenómeno de anticuerpos sobre las plaquetas y destrucción plaquetaria. Como definiciones, entonces la PTI pues ya no se denomina púrpura trombocitopénica inmune, sino una trombocitopenia primaria inmune. La P no es de púrpura, sino de primaria. Trombocitopenia está definida como un conteo plaquetario por debajo de 100.000 y esto es así desde que la Sociedad Americana de Hematología lo definió, porque por encima de este conteo no suelen tener manifestaciones clínicas. Este conteo además debe ser confirmado en extendido de sangre periférica, entonces nuestro control de validación interna siempre va a ser el extendido de sangre periférica para poder descartar pseudotrombocitopenias. Es primaria, básicamente porque se trata de un diagnóstico de exclusión en el que el paciente no tiene nada más, no tiene nada adicional, es un paciente por lo demás sano. Significa que entonces no es secundaria, luego no existe PTI primaria y PTI secundaria, sino trombocitopenia primaria inmune o trombocitopenia secundaria a algo más. Siempre, pues entonces tenemos que hacer una especie de lista de chequeo para descartar mediante la historia clínica y el examen físico las causas secundarias que pueden llegar a ser incluso hasta el 20%. Esto es que cada 5 pacientes que tienen trombocitopenia, uno de esos 5 pacientes seguramente va a tener una trombocitopenia secundaria. ¿Y secundaria qué? Entonces podemos tener entidades que pueden aumentar la destrucción plaquetaria, pero también otras que pueden generar disminución en la producción. ¿Qué entidades pueden aumentar la destrucción plaquetaria? Entidades infecciosas como todo el TORS, toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH. Recordemos que nosotros estamos en un país tropical y tenemos que pensar siempre en dengue, malaria, fiebre amarilla y otros similares al dengue como Zika y chikungunya. Otras entidades que aumentan la destrucción plaquetaria pueden ser inmunológicas, como la inmunodeficiencia común variable. Esto es una hipogamaglobulinemia de todos los isotipos y una causa identificada en pacientes mayores de 4 años que pueden tener linfocitos, pero que no tienen una respuesta de montar anticuerpos y que pueden tener, digamos, una serie de asociaciones con enfermedades infecciosas. Siempre hay que tenerla en cuenta y yo creo que sería uno de los primeros exámenes que nosotros deberíamos solicitar a los pacientes
sobre todo si vamos a administrar la inmunoglobulina y si estamos tratando pacientes menores de 10 años. De entre las otras causas que aumentan la destrucción, tenemos causas reumatológicas. Podemos tener lupus, artritis idiopática juvenil. Recordemos, por ejemplo, que en el lupus, desde el 2018 cambiaron los criterios de clasificación y de diagnóstico. Todos los pacientes deben tener ANAS positivos como un criterio de entrada. Los pacientes deben tener una puntuación mayor o igual a 10 para ser clasificados. Y cada criterio de manifestación clínica o como parámetro inmunológico tiene un puntaje asignado. Importante pues que siempre son como los criterios que se deben reunir, 10 de 14, y pues esto así es válido para la mayor parte de las enfermedades reumatológicas. Otros diagnósticos de exclusión son las entidades farmacológicas o trombocitopenia inducida por drogas, muy frecuente en antibióticos, menos en analgésicos, neurolépticos, diuréticos, antihipertensivos, y heparina siendo más frecuente la trombocitopenia inducida por heparina no fraccionada que por heparinas de bajo peso molecular, pero incluso tenemos este tipo de asociaciones. Aquí pues esto es básicamente para mostrarles un ejemplo en particular que es la trombocitopenia inducida por heparina, en donde el factor plaquetario 4 se asocia a las moléculas de paransulfato o a las pequeñas moléculas de heparina y se van formando clústeres de moléculas con epítopes que van a tener dianas de anticuerpos y estos anticuerpos a su vez van a generar la agregación plaquetaria y la activación plaquetaria generando una liberación masiva de micropartículas plaquetarias que van a su vez a generar más producción de trombina y así se va a dar una trombocitopenia con un fenómeno paradójico de trombofilia. Para poder definir que hay una trombocitopenia inducida por drogas, siempre se debe tener una relación estrictamente temporal con el inicio del medicamento, recuperación plaquetaria al momento de suspender el medicamento de sospecha y una probabilidad de trombocitopenia inducida por drogas que debe ser mayor a otras causas probables. Idealmente se debería contar con la evidencia in vitro, pero esto no es así. Digamos que no es válido para la mayor parte de los medicamentos que nosotros usamos. Otras causas que pueden generar aumento en la destrucción plaquetaria, el secuestro esplénico, que puede verse en el hiperesplenismo, en enfermedades de depósito, en enfermedades como la talasemia, en enfermedades como el Casaback-Merritt, en donde encontramos malformaciones vasculares que pueden generar secuestro plaquetario, y otras que podrían catalogarse como microangiopatías trombóticas, como es el caso del SHU, el SHU atípico, las microangiopatías trombóticas secundarias y el PTT, que pues esto, digamos, ya lo mencionó el doctor Jesús Ardila en su presentación. Esto lo traigo básicamente es para que recordemos que esta también puede ser una causa de trombocitopenia y que pues en un paciente que tenga alguna de las manifestaciones como trombocitopenia, hemólisis con características hemolíticas, LDH, descenso de lactoglobina, esquistocitos en el extendido de sangre periférica y además alguna de los síntomas asociados, podríamos valernos del ADAM13 y del test de toxina Chiga para poder generar una clasificación y asimismo un tratamiento y determinar si eventualmente el paciente requiere eculizumab. Dentro de las causas neonatales, pues comparten, digamos, de ambos grupos, comparten causas que se dan por aumento de la destrucción plaquetaria, enfermedades infecciosas, el TORS en los recién nacidos es muy importante, o si la mamá del bebé tiene lupus, tiene PTI o tuvo gel, pues entonces el niño va a ser como la consecuencia de todo el proceso inmunológico que trae la mamá, sobre todo cuando las inmunoglobulinas tienen paso transplacental. Y también puede tener causas que disminuyen la producción, que son causas congénitas como las que voy a mencionar más adelante. Otras que disminuyen la producción, digamos que dentro de las más temidas están la leucemia, los síndromes linfoproliferativos. Pero en este el paciente va a tener citopenias, va a tener adenopatías, va a tener visceromegalias, pérdida de peso, fatiga, síndromes constitucionales y pues el paciente va a verse en general comprometido, o sea, el paciente no se ve sano.
Y dentro de las causas hereditarias y congénitas, pues podemos tener el síndrome de Bernard-Soulier, de Wiskott-Aldrich, otras anomalías congénitas como trombocitopenia y agenesia del radio, la anemia de Fanconi y la esqueratosis congénita. Entonces acá, por ejemplo, vemos el síndrome de Bernard-Soulier con trombocitopenia y plaquetas muy grandes. Este tiene una alteración en la glucoproteína 1B9 y no genera una adhesión eficiente al endotelio. Las plaquetas son casi del tamaño de los eritrocitos. Aquí vemos, a diferencia del síndrome de Bernard-Soulier, el síndrome de Wiskott-Aldrich, en donde tenemos pacientes que tienen compromisos inmunológicos, que pueden tener un sustrato de enfermedades neoplásicas y además conteos plaquetarios bajos asociados a unos volúmenes plaquetarios muy bajos. Bueno, y para terminar, acá dentro de las congénitas, aquí recuerdo a la doctora Linares cuando nos decía siempre las anomalías de la sangre tienen algún tipo de asociación con anomalías de las manos, entonces revisemos las manos, revisemos las uñas, revisemos los pies. Este paciente tiene una anemia de Fanconi con compromiso de la talla, las facies particulares. Acá tiene además alteraciones en el radio, posiblemente puede tener un Bacter, tiene manchas café con leche, tiene una hipoplasia medular. Aquí tenemos un niño con una trombocitopenia con agenesia del radio. Todos estos pacientes deberían tener seguimiento hematológico. Bueno, entonces una vez hago todo el diagnóstico diferencial y hago como mi lista de chequeo, entonces busco la respuesta. ¿Tengo en realidad el diagnóstico de una trombocitopenia primaria inmune? Si todo lo anterior fue negativo, entonces, siendo este un diagnóstico de exclusión, tendría que tener el diagnóstico. Sin embargo, hasta el 3% de los pacientes pudiera tener un mal diagnóstico a pesar de haber hecho una historia clínica juiciosa e incluso de haber adelantado estudios iniciales. Y esto se ve así en el registro pediátrico y de adultos con PTI crónica, que es un estudio multicéntrico internacional que reclutó alrededor de 4.000 pacientes pediátricos menores de 16 años, en donde alrededor de 3.700 pacientes, después de hacer como todas las exclusiones, fueron evaluados y de estos, alrededor de 113 pacientes presentaron alguna otra causa secundaria a la cual le podrían atribuir la trombocitopenia. ¿Y cuáles fueron esas causas? La infección, seguida de fenómenos de autoinmunidad, anemia plástica, malignidad en un muy bajo porcentaje, inmunodeficiencias o asociación con medicamentos o inducida por fármacos. Ellos al final concluyen que hay una serie de banderas rojas para pensar en que el paciente pudiera tener algo de autoinmunidad y son el hecho de ser mujer, la edad mayor de 10 años, una trombocitopenia por encima de 20.000 al momento del debut, historia familiar positiva para alguna enfermedad autoinmune, comorbilidades y no respuesta a la primera línea del tratamiento. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos entonces con los pacientes con PTI? Ya dijimos que el paciente es un paciente sano. Característicamente es un paciente que conserva la formidable energía propia de la edad a menos que haya ocurrido una hemorragia significativa externa o interna, lo cual es raro. Esta es la definición que me pareció, digamos, más completa. Esta es del doctor Fabio Pereira, del libro de Bases Clínicas de la Hematología y Oncología Infantil, del profesor Martínez. Em, Tenemos como manifestaciones clínicas sangrado leve o lo que se denominaba antes púrpura seca en el 80% de los pacientes y un sangrado moderado severo en el 20% de los pacientes. El sangrado, digamos que leve o la púrpura seca, está por equimosis y petequias en la piel y en las mucosas. Aquí vemos pues en los miembros inferiores y una hemorragia subconjuntival. Aquí vemos en el sangrado moderado severo, podemos encontrar sangrado evidente por mucosas con epistaxis, sangrado gastrointestinal o genitourinario y sangrado del sistema nervioso central, que afortunadamente es lo menos frecuente, que se puede pensar sobre todo en el paciente que debuta con cefalea, visión borrosa, somnolencia, pérdida de la conciencia y hallazgos neurológicos.
tendríamos que a estos pacientes siempre hacerles un fondo de ojo y buscar hemorragias retinianas. Y dentro del examen físico buscar si tiene o descartar si tiene hipertensión arterial y bradicardia, pensando en hipertensión endocrinal. Bueno, hoy en día tenemos algunas herramientas, eh, como herramientas de evaluación del sangrado y digamos que a lo que están eh, motivando los consensos internacionales es a que todos nos familiaricemos con estas herramientas, nos apropiemos de ellas e intentemos clasificar los sangrados como tipo 1 y 2 leves, 3 moderados y 4 severos para poder determinar la posibilidad de complicaciones en el paciente y la naturaleza del tratamiento que vamos a instaurar. La edad pico va a ser de 1 a 6 años. Los hombres están más afectados que las mujeres. El 50% de los casos documenta una infección previa. Por lo general es una infección viral en días o en semanas. El 80% de los pacientes tiene menos de 20.000 plaquetas al diagnóstico, lo cual parece que es bueno porque condiciona a que no vaya a perpetuarse la trombocitopenia. El 45% de los pacientes tiene menos de 10.000 plaquetas al diagnóstico y parece ser que con este conteo menor a 10.000 es cuando tenemos una hemorragia importante. 17% de los pacientes al debut tendrá una hemorragia importante y de estos, afortunadamente, como les mencionaba, la hemorragia intracraneal es muy poco frecuente, siendo del 0.5% o 0.08%, y siendo bastante baja. Desafortunadamente, para los casos que se dan, el 50% de los casos tienen un desenlace fatal. Y pues esta es como la causa por la cual en la mayor parte de las veces terminamos tratando los pacientes por esos conteos plaquetarios. Conteos por debajo de 10.000 son el dintel para que uno piense eventualmente se puede complicar con un sangrado en sistema nervioso central. Pero pues ya vamos a ver qué es lo que dicen las últimas guías. Otras definiciones, entonces por tiempo, pues, existen varias definiciones, la PTI recién diagnosticada, que es del diagnóstico a los 3 meses, la PTI aguda que va del diagnóstico a los 6 meses, PTI persistente que va de los 3 a los 12 meses y la crónica de más de 12 meses. Acá subrayo pues como los 3 tipos de conceptos más eficientes que serían la de recién diagnóstico 3 meses, 3 a 12 meses persistente y más de 12 crónica. Por respuesta, entonces tendremos que la respuesta completa es cuando tengo más de 100.000 plaquetas y el paciente no está sangrando. Y una respuesta, digamos, aceptable, que se denomina así simplemente respuesta, es cuando tengo más de 30.000 plaquetas y al menos el incremento de 2 veces el conteo basal que traía el paciente y el paciente ya no tiene ningún tipo de sangrado. Si no hay respuesta, es o porque el paciente está por debajo de 30.000 o porque tiene un incremento menor a 2 veces el conteo basal o porque presenta sangrado, cualquiera de las 3. Una PTI refractaria será aquella que falla alcanzar la respuesta o cuando tiene una pérdida de la respuesta después de esplenectomía y además requiere tratamiento para el control de sangrados subsecuentes. Y una PTI corticodependiente es la que requiere continuación de esteroides por al menos 2 meses para mantener conteos de más de 30.000 plaquetas. Entonces acá como que el mensaje es, le vamos apuntando a que salga con más de 30.000 plaquetas el paciente y sin sangrado clínico. Como datos de epidemiología, la incidencia de la PTI es de 5 a 6.4 por cada 100.000 niños por año y esto varía en diferentes series. Se supone que podría ser mucho mayor porque las formas leves no entran al registro de la mayor parte de registros. El 80% se recupera espontáneamente, la mayor parte de los pacientes en los primeros 6 meses y parece ser que los predictores de remisión son ser un niño muy pequeño, menor de 1 año, el sangrado severo al diagnóstico y el tratamiento con inmunoglobulina G humana. El 20 a 25%, es decir, uno de cada 4 pacientes que se diagnostican como una PTI aguda, van a progresar a PTI crónica. Y afortunadamente, casi la mitad de las PTIs crónicas resuelven con el tiempo y de forma espontánea. En los adultos, 18% de las trombocitopenias primarias son un mal diagnóstico de malignidad, de una trombocitopenia secundaria a mieloptisis.
pero en los niños esto es menor del 1%. Entonces, esta es la razón por la cual la biopsia de médula ósea se ha venido desaconsejando en las diferentes guías. Ya para la PTI crónica tenemos como factores asociados las banderas rojas que les mencionaba: ser niña mayor de 10 años, que no haya tenido antecedente de infección o vacunación previa, que haya tenido que haya tenido un inicio insidioso de la enfermedad con conteos plaquetarios por encima de 20.000, con ANAS positivos. Este tipo de pacientes pueden tener más factores para desarrollar una PTI crónica. Y los factores protectores: el sangrado de mucosas al diagnóstico y el tratamiento único con inmunoglobulina. Para hacer el diagnóstico de la PTI, entonces, el diagnóstico es básicamente clínico. El diagnóstico se hace con la historia clínica, con un hemograma y un extendido de sangre periférica. Los demás estudios son estudios para ayudarme a refutar la hipótesis diagnóstica de un eventual trombocitopenia secundaria, pero no hay ningún examen que sea el gol estándar y que genere como un diagnóstico específico, excepto los estudios de anticuerpos dirigidos contra las plaquetas, pero ninguno ha dado pruebas de sensibilidad y especificidad altas, y pruebas de concordancia para que se pueda reproducir el estudio, eh, digamos, aclarando esos anticuerpos, bien sea por una especie de método de absorción del anticuerpo que está pegado a la inmunoglobulina, que está pegado, perdón, a la glucoproteína de membrana, o bien por marcación por un método citométrico. Los demás estudios digamos, definimos para descartar una trombocitopenia secundaria dependerán del nivel de atención en el que se esté tratando el paciente y del tipo de paciente, así como de la ansiedad de la familia. Entonces, acá tengo nuevamente el mismo listado que les mostraba inicialmente. Si yo tengo causas reumatológicas, pues entonces iré apuntando hacia allá. Entonces te diré complemento, ANAS, anti-DNA, anticuerpos antifosfolípidos. Si sospecho una inmunodeficiencia común variable, las inmunoglobulinas, en citometría de flujo para subpoblaciones linfocitarias. Si le voy a administrar inmunoglobulina G, digamos que para mí la recomendación sí sería tomemos inmunoglobulinas antes de, para poder tener un diagnóstico de base. En pruebas infecciosas podríamos buscar citomegalovirus, Epstein-Barr, dengue, si el paciente tiene características epidemiológicas y digamos que vive en una zona endémica. Otras pruebas como VIH, sobre todo en los niños muy pequeños. Compromiso por bacterias o por virus, pues estamos sospechando que el paciente tiene una CID. Si sospechamos que el paciente tiene una enfermedad hereditaria o algo congénito, entonces tendremos que ir a los volúmenes plaquetarios medios que están reportados en las pruebas citométricas del hemograma. Otras pruebas que nos sirven, por ejemplo, para descartar la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, el cofactor de cristocetina, el factor de von Willebrand por antígeno y el factor 8, más la prueba de agregación plaquetaria inducida por cristocetina. Pruebas farmacológicas, anticuerpos plaquetarios dirigidos específicamente contra la heparina, que esto pues se reserva para cada institución en particular porque pues depende del tipo de complejidad institucional en el que se estén manejando los pacientes, si tenemos o no la herramienta. Ecografía de abdomen, el extendido de sangre periférica, como se pueden dar cuenta. Y si pensamos que hay algo más, como un síndrome linfoproliferativo, hay algo que está reemplazando la médula ósea, allí estaría indicada la biopsia de aspirado de médula ósea. Entonces, hablemos un poquito de esta parte. El valor de la aspirada de médula ósea estado, antes se pensaba que al debut, es decir, si yo tengo la primera PTI, el diagnóstico se tenía que hacer además con la médula ósea, y las características de la médula ósea eran una médula ósea sana, que podría tener quizás algo más de megacarecitos de lo que usualmente uno ve en una médula ósea, pero por lo demás, todo normal. Sin embargo, esto se ha replanteado en las diferentes guías y en las diferentes series. Ya se sabe que al debut solamente si tengo citopenias, visceromegalias, células atípicas en el extendido de sangre periférica, una hemorragia muy severa, padres muy ansiosos, o si el paciente iba a recibir esteroides. Esto era antes, estos que están en rojo, que es al debut y previo a esteroides, es lo que eh, se ha venido desvirtuando con el tiempo en los diferentes consensos.
Se decía que también antes de la esplenectomía para evaluar hipoplasia o menofibrosis, también ya está completamente recogido. En trombocitopenia con megalias y otras citopenias, allí sí, porque entonces estaríamos pensando que el paciente tiene una trombocitopenia secundaria, un síndrome linfoproliferativo probablemente. Como les mencionaba, la médula ósea se va a ver normal, con presencia de megacariocitos, quizás poca producción plaquetaria, quizás muchos megacariocitos, pero por lo demás absolutamente normal. No hay células neoplásicas, no hay células anormales, no hay enfermedades de depósito que se puedan ver en los macrófagos, por ejemplo, no hay hemofagocitosis. Entonces vamos a hablar del primer escenario clínico. Este es un caso de la vida real. Es el primer evento, sucede en Fundación Valle del Lili. Es una paciente femenina, 2 años y medio, pesa 12,5 kilos. Es su primer evento. Tiene una semana de aparición de epistaxis, petequias, equimosis de predominio en miembros inferiores que no están asociadas a sangrados y no presenta fiebre. No tiene ningún otro síntoma. Hace un mes con síntomas gripales, con un examen físico normal, talla normal, manos, dedos, uñas, todo está perfecto. No tiene viscermegalias y tampoco tiene adenopatías. Dentro del examen que se le toma inicialmente, tiene unos leucocitos con 10.320 en conteo total, neutrófilos, linfocitos, digamos que con inversión de la fórmula normal para ella, hemoglobina de 11,1, plaquetas de 4.000, un volumen plaquetario medio que no se reporta porque usualmente los counters lo que hacen es eh, promediar el volumen plaquetario medio de al menos 50.000 plaquetas que se hayan contado. El extendido de sangre periférica no se observan blastos, se ven plaquetas disminuidas en un número con morfología normal, sin agregaciones plaquetarias que me descartan una pseudotrombocitopenia. Los reticulocitos están bien, 6,5%, un CUMS directo y fraccionado negativos para ir descartando de plano un síndrome de Evans. Tiempos de coagulación están normales, lo que me va haciendo pensar que seguramente no se trata de una enfermedad de von Willebrand, pero en la historia clínica además anotamos que en la familia no hay ningún antecedente de sangrado. eh, PCR negativa, la creatinina está en 0,24, luego no es un SHU. La PCR es negativa, entonces no estamos ante un fenómeno infeccioso agudo. Las serologías, toxoplasma, IgG, IgM negativo, hepatitis, antígeno de superficie negativo, anticuerpos positivos, lo que me dice la paciente sí monta anticuerpos, entonces seguramente no tiene una inmunodeficiencia como un variable. VIH, Epstein-Barr y citomegalovirus, todos pues están negativos, excepto el Epstein-Barr, que pues la GL le sale positiva como una huella serológica. El complemento normal, inmunoglobulinas normales, entonces me va descartando que tenga algún tipo de inmunodeficiencia. Y la ecografía de abdomen sin evidencia de alteraciones, lo que me descarta que haya hiperesplenismo eventualmente. Eh, este pues entonces es como el marco de manejo para el paciente o el marco de diagnóstico. Esta es como toda la lista de chequeo que nosotros hacemos juiciosamente cada vez que recibimos un paciente que tiene trombocitopenia. Intentamos acercarnos a cada una de las causas secundarias y cuando las desvirtuamos y las vamos chequeando, entonces vamos diciendo, esto no es, seguramente es una trombocitopenia primaria inmune. Y no al revés, porque pues sería más fácil pensar que lo más frecuente es una trombocitopenia primaria inmune y que después, si en el tiempo no mejora, pues entonces le vamos descartando el resto. Con respecto al diagnóstico, al tratamiento de la paciente, entonces las guías de ASH desde 2010 y luego en la versión del 2017, después del consenso internacional, nos recomienda como un grado de evidencia de 1B que para la presentación de novo la biopsia de médula ósea no es requerida si las características son típicas de PTI. Y el tratamiento, pues uno siempre busca un objetivo para el tratamiento, aumentar el conteo plaquetario. Esta niña tenía 4.000 plaquetas. Ojalá aumentarlo por encima de 20.000, al menos en los pacientes sintomáticos. Ya vimos que el objetivo, de acuerdo a las respuestas, que doble al menos la línea de base que ella tenía, es decir, más de 8.000 y más de 30.000, ¿no? Era la otra parte de la respuesta. Claro, uno le apunta por encima de 100.000, pero digamos que para las primeras 24, 48 horas, pues estaría bien que aumentara sobre las 30.000 plaquetas. Prevenir episodios de sangrado severo, generar mínima toxicidad y ajustarse a las herramientas de calidad de vida relacionadas con la salud que para la población pediátrica existen y existen ya validadas incluso en latinos.
en hispanoparlantes, que son las herramientas KIT. Esto es herramientas que son para niños, esto es por la sigla en inglés. eh, K de Kids, I de PTI en inglés, y T de TUL, que es la herramienta de evaluación de calidad de vida. Entonces, pues ya van dos tipos de herramientas que deberíamos tener, eh, digamos, a la mano para poder evaluar a los pacientes. La primera es la evaluación del sangrado y la segunda es la herramienta de calidad de vida. Entonces acá vemos como todas las diferentes dianas de tratamiento, vemos que los corticosteroides, la esplenectomía, la inmunoglobulina G humana van dirigidas directamente contra el macrófago. Lo que se intenta hacer con el macrófago es saturar todos los receptores de la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas para evitar que se genere todo el proceso de fagocitosis, o con los corticosteroides generar una inmovilización. Los corticoides tienen receptores intranucleares y esto hace que por segundos mensajeros se generen cambios dentro del citoesqueleto que impiden que el macrófago se pueda mover y generar todo el fenómeno de fagocitosis. Y la esplenectomía, pues entonces nos quita todo el exceso de macrófagos y la producción de anticuerpos. Por otra parte, tenemos agonistas de los receptores de trombopoyetina y corticoides que también pueden presionar la producción de plaquetas adicional. Otros que son inmunomoduladores para modular la respuesta e inclinarla más hacia la respuesta TH2 que hacia la TH1. Anticuerpos dirigidos contra los linfocitos B, anticuerpos anti-CD20 como el rituximab para que no se produzcan los anticuerpos que van a ir dirigidos contra la plaqueta. Plasmaféresis para poder, digamos, filtrar todo este exceso de anticuerpos que se van a pegar a las plaquetas. Y digamos que una de las últimas estrategias de manejo es el inhibidor de tirosinquinasa que se llama el fostamatinib, que inhibe la tirosinquinasa del vaso que les mencionaba, que tiene el macrófago como un segundo mensajero para generar los cambios de citoesqueleto propios de la fagocitosis. Como tratamiento para esta paciente se decidió el manejo con inmunoglobulina G humana, dosis de 1 gramo por kilo, una dosis única. Recordemos que la niña pesaba 12,5 kilos. Se prescribieron 10 gramos, esto es porque es un hemoderivado y siempre tenemos que hacer un ahorro en el momento de la prescripción. El hemograma a las 24 horas, 58.000 plaquetas, una súper respuesta. A los 8 días 526.000, a los 21 días 226.000, se le hace a los 21 días porque es el tiempo de vida media en donde usualmente vuelven a caer los conteos plaquetarios después de la administración de inmunoglobulina G, y a los 6 meses de 346.000. Al año con síntomas gripales la paciente 280.000, no ha vuelto a recurrir y pues el final es el final de la mayor parte de los pacientes, un final feliz. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología de acuerdo a la revisión de guías en el 2019? Si tengo cualquier conteo, ya no hablan de menos de 10.000 ni de menos de 20.000 sin sangrado o con un sangrado cutáneo leve. Esto es de acuerdo a las herramientas de evaluación de sangrado, un sangrado tipo 1 o 2. La recomendación es solamente observar, watch and wait. Y hablan de una buena práctica el control en 24 a 72 horas con el hematólogo y hospitalizar a los casos de seguimiento no garantizado, es decir, se hospitalizan solamente a los pacientes que tengan algún factor de riesgo. El paciente que viene del campo, el paciente que uno les dice que va a venir, que vuelvan a la consulta y seguramente por el tipo de asegurador no va a volver, el paciente al que uno le ve de pronto un factor de riesgo social, esos pacientes deberían quedar hospitalizados. Pero digamos que por conteo plaquetario no hay una indicación de hospitalización actualmente. La primera línea de tratamiento para el sangrado de mucosas que no amenaza la vida y o disminuye la calidad de vida de acuerdo a las herramientas KIT, entonces serán los corticosteroides. Para ellos está privilegiada la prednisolona por encima de la dexametasona. Prednisolona 2 a 4 miligramos por kilo día por 4 a 7 días. Y esto más recomendado aún que la inmunoglobulina G, y la inmunoglobulina G a su vez más recomendada aún que la anti-D, o sea, en ese orden, prednisolona, inmunoglobulina G y luego anti-D. Las recomendaciones en el primer evento, entonces, ¿cuándo tratar? La mayoría de los niños no requieren tratamiento y la condición no mejora, perdón, y la condición mejora espontáneamente.
Esto pues dependerá también del conteo. Antes lo hacían así, ya no, pues lo acabamos de ver. Eh, Se ha modificado la evaluación y esto se hace gracias a la herramienta de calidad de vida y la severidad del sangrado que también se ha modificado gracias a la herramienta. La política siempre va a ser watch and wait, sobre todo si es PTI seca o una púrpura seca como la llamaban antes. El cuadro hemático debería hacerse dentro de las primeras 2 semanas y como recomendaciones generales, no deportes de contacto, vacunas subcutáneas preferidas por encima de las intramusculares en caso de ser requeridas, sobre todo si no ha alcanzado en el conteo de más de 30.000 plaquetas. Em, Se prefiere un curso corto de esteroides en primera línea de tratamiento más que la inmunoglobulina o más que la anti-D. Y pues esta es como la tabla de los tipos de tratamiento que nosotros podemos encontrar como de primera línea. Entonces, del privilegiado, el que está de moda ahora, watch and wait. Seguido de prednisolona, seguido de inmunoglobulina. Acá pues pongo la duración de la respuesta, la tasa de respuesta, con unas tasas bastante importantes. Eh, Quizás las tasas de respuesta no tienen que ver tanto con que el medicamento funcione, sino con que en realidad el paciente sí se va a recuperar y se va a mejorar solo porque esa es la historia natural de la trombocitopenia primaria. Pero pues a veces no hacer en un paciente que está sangrando puede ser un dilema para el médico. Eh, bueno, como un apunte específico, pues es importante la inmunoglobulina G. Un tercio de los pacientes recaerá después de 6 semanas de aplicación y entonces es cuando vemos esos pacientes que nosotros tratamos con inmunoglobulina G y justo cuando va a terminar el tiempo de acción, los 21, 28 días, el paciente empieza nuevamente con los conteos en descenso y pues la aplicación siempre importante, tener en cuenta que puede producir anafilaxia, cefalea, febrículas, incluso hasta meningitis aséptica o pseudotumor cerebral. Debería ser monitorizada la aplicación de la inmunoglobulina G, indudable. Bueno, entonces vamos al segundo escenario. El segundo escenario es cuando el paciente sangra más de lo esperado. Entonces acá tenemos un paciente adolescente en primer evento. Este paciente refiere epistaxis de difícil control, un hemograma con 1.000 plaquetas y una hemoglobina en 11 sin otras citopenias. Se inicia taponamiento nasal anterior, pero el paciente persiste con sangrado. Se toman estudios iniciales, incluidos estudios de autoinmunidad y de síndrome antifosfolípido que fueron negativos, estudios de coagulación para enfermedad de Willebrand que fue normal. Se decide inicio de inmunoglobulina G y de metilprednisolona en conjunto, pero el paciente persiste con sangrado, cae la hemoglobina 8 y se decide transfundir un concentrado único plaquetario y cambiar el taponamiento nasal. Mm, Nosotros digamos que por experiencia clínica tratamos de reservar las transfusiones de plaquetas ya para la última, lo último, digamos, la última herramienta en ser administrada, porque podría cambiar como la evolución natural de la enfermedad y nos ha sucedido que algunos pacientes son transfundidos y es como si se llenaran de antígenos hostiles y producen una nueva ola de anticuerpos que ya no son solo autoanticuerpos, sino aloanticuerpos. Y esto genera un conteo plaquetario de difícil ascenso y una trombocitopenia probablemente persistente o crónica más adelante. Y pues eso fue lo que le pasó al paciente. El sangrado que amenaza la vida, entonces debe hacerse básicamente de todo. O sea, hay que hacerle tratamiento combinado, se le da un tratamiento de emergencia combinando metilprednisolona en pulsos, inmunoglobulina G, anti-D, transfusión de una dosis supranormal de plaquetas de hasta 30 cc por kilo, antifibrinolíticos incluso como ácido tranexámico. Y bueno, en caso de que el paciente requiera cirugía porque lo vamos a esplenectomizar, por ejemplo, entonces si tiene un riesgo de sangrado alto, debemos tener un conteo plaquetario mínimo de 50.000. Para pacientes, la recomendación entonces es que para pacientes y adolescentes con una trombocitopenia primaria inmune que tengan sangrado significativo y persistente a pesar de inmunoglobulina G, anti-D, esteroides, más adelante lo que viene es el paradigma de los análogos del receptor de trombopoyetina. Estos más aconsejados que el rituximab y el rituximab más aconsejada que la esplenectomía. O sea, la esplenectomía va a ser el último de los recursos.
Vamos a agotar primero las terapias llamadas médicas, entre comillas, y después agotamos las expectativas quirúrgicas. Esta es una lista de medicamentos que nosotros tenemos siempre como en el bolsillo, pues si no le funcionó esto, pongámosle aquello, pongámosle esto otro. Y ya han perdido mucha evidencia. Lo que tiene evidencia en este momento son los esteroides, la antiinmunoglobulina, el rituximab, análogos del receptor de la trombopoyetina y, y la esplenectomía. Bueno, y para hablar un poco acerca de los agonistas del receptor de trombopoyetina, y prometo que ya casi vamos a terminar, eh, vamos a hablar acerca de cómo son los niveles de trombopoyetina. Los niveles de trombopoyetina en los pacientes que tienen PTI son anormalmente bajos y las razones no están del todo conocidas. Lo que parece suceder es que se genera una especie de inmunotolerancia al generar un aumento en la producción de las plaquetas. Se presiona y se producen tantas plaquetas tan masivamente que se saturan todos los receptores de los macrófagos y empieza a hacer inmunotolerancia porque ya está sobresaturado. Entonces son tratamientos que no son curativos, son tratamientos que son un mientras tanto, mientras el paciente consigue una remisión espontánea, vamos a darle este agonista del receptor de la trombopoyetina para que nos mantenga un nivel de calidad de vida aceptable para que el paciente no esté consultando y para que el paciente no tenga sangrados importantes. Siempre va a tener una mejor respuesta entre menor sea el tiempo de la PTI persistente o crónica. Es decir, que si el paciente por evolución natural se va a resolver, pues se le ajusta perfectamente y le casa pues como un guante el Trombopaz o el Romiplastin. No hay datos suficientes para sugerirlos en primera línea hasta ahora, ya se verá más adelante. Es posible que incluso el paradigma cambie y que podamos sostenerlo como algo de primera línea, pero hasta ahora los datos que se arrojan en los estudios es que no hay una diferencia significativa con respecto a lo que sucede con el esteroide. Y en cambio el costo sí es bastante diferente. Estos son los agonistas del receptor de trombopoyetina. Hay tres, el romiplastin, el trombopac, eh, son como los más conocidos para nosotros. Tenemos acá la primera molécula que es el romiplastin. Este es una parte anticuerpo y otra parte es un péptido, o sea que se llama un pepticuerpo. El trombopag no es una molécula peptídica. Ambos son diferentes, ambos tienen un mecanismo de acción sobre el receptor de la trombopoyetina, pero se ubican en diferentes partes. El trombopag se ubica en el dominio transmembrana y romiplastin en el dominio, eh, digamos, afuera de la membrana, en el dominio extramembrana. Esto va a hacer que se genere toda la activación de las llanosquinasa y por segundos mensajeros se genere una transducción de señal que aumenta la producción plaquetaria. Esto es básicamente el mecanismo de acción de cada uno de los dos. Al compararlo con el estándar de manejo clónico, en las PTIs crónicas, y esta es la indicación, la PTI crónica o la PTI persistente, se puede generar una mayor respuesta plaquetaria con reducción de esplenectomía, menores episodios de sangrado severo, menor requerimiento transfusional, menor necesidad de adicionar otros manejos y una mejor o mayor calidad de vida medida por herramientas. La respuesta para el trombopag como para romiplastin es muy similar, alrededor del 25-30%. Ambos son seguros, efectivos, intercambiables, pero faltan estudios de eficacia a largo plazo y eventos adversos para determinar cuál debería ser la primera opción al escogerlo y si se pueden usar más adelante como primera línea y no como segunda línea. Entonces intenté hacer una especie de cuadro comparativo entre el romiplastin y el trombopag porque podría pues sentarme como a hablarles como de cada uno de los estudios y del PETIT 1 y del PETIT 2 y de los estudios de romiplastina en pediatría y de por qué se aconseja el uno, por qué se aconseja el otro. Y digamos que estas son las características principales que podemos resumir. Romiplastina y el Trombopag están aprobados por la FDA desde 2008.
En 2015, el Trombopac expande la indicación para niños mayores de 1 año que tengan una PTI que no responde al tratamiento o que no ha respondido a pesar de la esplenectomía, aunque ya sabemos que la esplenectomía debería ser como lo último. El Romiplostim es de administración subcutánea, el Trombopac es oral. Recordemos que el Romiplostim es un pepticuerpo, o sea, tiene una molécula peptídica y está asociada a un anticuerpo. Eh, el Trombopac es oral, que esto pues genera un cambio, digamos, acá en, quizás este es el punto de quiebre para poder nosotros decantarnos hacia una molécula u otra por el tipo de adherencia. El tiempo de inicio de elevación de las plaquetas es entre 5 a 8 días, la duración es de 28 días, más o menos válido también para el Trombopac. La dosis de romiplostim es de 1 unidad por kilo por semana hasta 10 unidades por kilo por semana. Vamos titulando en ascenso. Mientras que la del Trombopac es una dosis de 25 miligramos al día. Esto ya es como genérico porque la tableta viene de 25, 50 o hasta 75, que es la dosis máxima. Hay una condición para el Trombopac, es que se debe administrar lejos de las comidas, lejos de los antiácidos y lejos de moléculas o de medicamentos que incluyan iones de calcio, magnesio y aluminio. Y los viales de presentación de romiplostim van de 250 microgramos y de 500 microgramos, mientras que las tabletas del Trombopac son de 25 y 50. Y hablemos de costos. Ambas moléculas son costosas. Seguramente pues esto irá cambiando en la medida que ya pues quede como abierto y la patente quede abierta para medicamentos genéricos. eh, un vial de romiplostim tiene un costo aproximado, y esto es porque yo lo solicité acá de farmacia, entonces entiendo yo que esto es un costo aproximado y que seguramente no es igual en todos los centros, pero será sin duda similar. 1.200.000, y el Trombopac, una tableta de 25 miligramos, 90.000. La caja puede venir de 28 o de 15, mientras que una tableta de 50 miligramos, 150.000. Luego, pues entre tabletas de 50 y de 25, quizás nos sale más económicas las de 50. Ya con respecto a eventos adversos, el romiplostim tiene eventos tromboembólicos asociados al igual que el Trombopac y una ligera dominancia en términos de tolerancia, sobre todo tolerancia a nivel gastrointestinal y disminución de eventos adversos con respecto a, a la elevación de aminotransferasas. De hecho, la FDA tiene una alerta de hepatotoxicidad severa para el Trombopac y de aumento en los niveles de bilirrubinas. ¿Cómo se usan? Entonces se inicia siempre con la dosis más baja, 1 unidad por kilo semana para romiplostim o 25 miligramos al día, lo que les mencionaba, un hemograma semanal hasta tener un conteo estable. Cada 2 semanas se le van a hacer pruebas de función hepática y ajuste de dosis adicionalmente. Y se va a detener la dosis, perdón, hasta que el conteo plaquetario esté estable, idealmente más de 50.000 plaquetas por al menos 4 semanas. Posteriormente se inicia el descenso cuando tenga ya el conteo entre 200 y 400.000 plaquetas. Hay pocos datos acerca del uso por más de 1 año. Se dice que pueden producir mielofibrosis, y entonces acá es donde tenemos el siguiente paradigma. ¿Qué vamos a hacer si tenemos más de 1 año en paciente con este tipo de tratamientos? Es importante hacer una médula ósea anual. Eh, yo creería que sí. Si no hay respuesta en 4 semanas a una dosis máxima, una buena propuesta sería el intercambio de uno por el otro. Se dice que entre el 66 y el 80% de los que pasan a romiplostim responden adecuadamente, y entre el 92 y el 100% de los que pasan de romiplostim al Trombopac responden también. Pero hay estudios en los que parece ser que los efectos adversos aumentan un poco cuando se pasa al Trombopac. Eh, Indudablemente creo que es importante conocer cualquiera de las dos estrategias, si no las dos. Creo que es importante conocer las dos porque eventualmente la segunda alternativa será la respuesta a un cambio más adelante para el paciente con una buena eh, respuesta, digamos, en términos de ascenso del conteo plaquetario.
Entonces pues, hice un ejercicio, dije, bueno, si tengo un paciente de 20 kilos y tiene una PTI crónica, le doy romiplostim o le doy trombopac, ¿cómo debo empezar? Y entonces el romiplostim lo inicio con 20 unidades, 20 microgramos, perdón, a la semana, pero la ampolla tiene 250 microgramos. Entonces ahí ya me veo como en dificultades, porque entonces voy a perder parte de una ampolla que tiene un costo alto. En cambio, si yo tengo un paciente de más peso, el costo Y máximo al podría ser, final el mismo neurólogo me dijo que era, bueno, entonces si tengo un paciente con más peso, pues el costo máximo se sostendrá en los 5 millones, ¿sí? El costo máximo por mes, digamos. Si tengo el trombopac, yo podría tener una dosis baja para el paciente, entonces el costo mínimo por mes será de 2,7 millones y el costo máximo va a ser hasta de 7,2 millones. Luego, por costo efectividad, quizás para los niños más grandes podría ser mejor el romiflostim y acordémonos que sería una dosis por semana. Entonces, creo que es un dato importante para tener en cuenta en el momento de tomar la decisión de cuál va a ser el medicamento que se va a utilizar. Bueno, y para finalizar un poco acerca de la esplenectomía, continúa siendo el tratamiento definitivo de la PTI refractaria al tratamiento farmacológico. Las tasas de respuesta siguen siendo altas hasta el 75%. Parece que un buen predictor de éxito es que haya obtenido una respuesta positiva a la inmunoglobulina G. Hay que tener en cuenta que las infecciones post-esplenectomía son de las complicaciones más graves, con riesgo mucho mayor en menores de 5 años, por eso se prefiere contemporizar al máximo la esplenectomía, sobre todo si es un niño menor de 5 años. Eh, Se debería hacer si el paciente tiene sangrados recurrentes por más de 12 meses y hay falla el tratamiento de segunda línea, es decir, si le falló el análogo del receptor de trombopoyetina o si le falló también el rituximab. Requiere las vacunaciones para los gérmenes encapsulados al menos 2 semanas antes de hacer la intervención quirúrgica y profilaxis al menos un año posoperatorio y al menos hasta los 5 años de edad. Otras opciones, el fostamatinib, que es el tercer medicamento análogo receptor de la trombopoyetina. Eh, este es, este está aprobado, perdón, no, este no es análogo receptor de la trombopoyetina. Este es el inhibidor de la tirosinquinasa esplénica, que es el que les mencionaba, que es un segundo mensajero y que interviene en los cambios del citoesqueleto del macrófago para generar el fenómeno de fagocitosis. Al parecer tiene una mayor respuesta plaquetaria al fostamatinib y menores episodios de sangrado. Y el otro, que sí es el análogo receptor de trombopoyetina, es el avatrombopag, que está aprobado por FDA desde el 2019 para PTI crónica en adultos, en niños todavía no está aprobado. Eleva los conteos plaquetarios por más de 50.000 plaquetas al día 8 y al parecer sostiene la respuesta y a diferencia del romiplostim es oral y puede administrarse con las comidas y a diferencia del trombopag no ha sido asociado con hepatotoxicidad. Entonces parece ser un buen paradigma de cambio en el momento en el que mostremos pobre respuesta y toxicidad. Como conclusiones, entonces debemos familiarizarnos con las herramientas de calidad de vida, las herramientas de evaluación de sangrado para los pacientes también nos ayudan a aclarar qué escenario clínico tiene el paciente y qué tipo de intervención podemos hacer. Si es del diagnóstico, el diagnóstico es de exclusión, hay que hacer un recorrido diagnóstico por todos los diagnósticos diferenciales con la historia clínica y si tengo algunas herramientas de apoyo para clínico, ¿por qué no? Se pueden hacer, se pueden usar, aunque las guías dicen que no se requiere médula ósea ni estudio de ANS, pero como les mencioné, esto va individualizado y depende de la familia, del paciente, de la ansiedad, de qué tan fácil sea seguir el paciente más adelante de forma ambulatoria. Si el sangrado es leve, la herramienta de evaluación de sangrado que me dará un puntaje de 1 a 2 y el manejo será watch and wait, o sea, vamos a esperar y vamos a vigilarlo en el tiempo. Si el sangrado es grado 3, hospitalización, prednisolona más inmunoglobulina G y este último más que el anti-D. Si es sangrado grado 4, combinemos todo lo que haya, protocolo LQH. Si es PTI persistente y crónica, el principio de watch and wait se va volviendo débil porque este se basa en la esperanza de la remisión de la enfermedad por sí sola en la historia natural. Entonces tendríamos que buscar una terapia de rescate, que serán esteroides o inmunoglobulina G o anti-D.
Y si el sangrado es frecuente y hay compromiso de la calidad de vida para el paciente, siempre pensar en los análogos del receptor de la trombopoyetina, luego en el rituximab y por último en la esplenectomía. De hecho, yo creo que los análogos del receptor de trombopoyetina nos dan el tiempo para que salga la tutela del rituximab. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Me salió un poco el tiempo, me disculpan, por favor. Bueno, doctora Pamela, muchísimas gracias. Una conferencia muy ilustrativa. No sé si en el público tengan preguntas. El chat está allí para las preguntas. O si quieren hablar, pueden activar su micrófono y hacer las preguntas que tengan para la doctora. Bueno, yo acá tomo la palabra. Pamela, excelente. Habla Jesús Ardila. Excelente presentación. Muchas gracias por toda la información. Yo quisiera, si nos pudieras, pues para los pediatras que nos están escuchando, dar algunas recomendaciones de aquellos que están siguiendo pacientes con trombocitopenia inmune, pues que no tienen allí fácilmente acceso a hematoncología y lo están siguiendo. ¿En qué momento es el preciso en el que deben pensar en que este paciente definitivamente debe estar en manos de un hematoncólogo? ¿Escuchan? Sí, señora, ahora sí. Ok. Bueno, yo creo que aquí hay como varios puntos, ¿no? Uno espera que la respuesta sea rápida y que la evolución del paciente con trombocitopenia sea la más favorable, como en el primer caso de la primera paciente. Este es como el caso que yo creo que está bien para el manejo del pediatra. Pero cuando la trombocitopenia se hace persistente por encima de 3 meses, cuando la trombocitopenia pasa del año de ser diagnosticada, creo que debemos recoger los pasos sobre el diagnóstico diferencial y volver sobre la lista de chequeo que les mencionaba para poder establecer si el paciente tiene o no una trombocitopenia secundaria. Igualmente, si el paciente ha tenido una respuesta y la pierde. Creo que los pacientes con trombocitopenia crónica, si están siendo manejados ambulatoriamente con algún medicamento, deberían ser seguidos siempre por un hematoncólogo. Quizás aquellos que tengan los conteos, no sé, se me ocurre ahorita, tengo un par de pacientes que tienen conteos de, qué sé yo, 80, 90.000 plaquetas y que llevan ya 2, 3, 5 años con los mismos conteos y ya sabemos que esta es su normalidad. Quizás estos sí podrían ser territorio del pediatra. No sé si eso contesta la pregunta. Vale, sí, muchas gracias. Ok. Aquí muchos agradecimientos, doctora, que gracias por una conferencia muy actualizada, excelente presentación, muchas gracias. Pero no veo más preguntas. Creo que entonces, pues, ¿alguien va a hablar? No, parece que no, parece que ya, pues no hay más preguntas. Nuevamente agradecemos a la doctora Pamela por su ponencia y a todos ustedes por su presencia. Qué pena la bulla. Y los invitamos a seguirnos en nuestra página web y en las redes sociales. Aquí les presentamos el bono pro investigación y educación de la Fundación Poema, que también lo pueden encontrar en www.poema.org. Doctora Pamela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y con esto pues daríamos por cerrado el espacio de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, gracias por la atención, por la paciencia, que ya al final me iba alargando un poquito más de lo que debía. No, pero estuvo bastante bien. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien, hasta luego.